Bueno, buenos días a todos. Siempre les digo que quisiera verlos. Sé que están organizando un protocolo de posible vuelta a las clases. Y yo también quiero pensar en este tiempo, pienso en este tiempo por fuera de esos protocolos, ¿no? Pensar cómo será una vuelta sin poder acercarme a ustedes. Soy una gran tomadora de mate con mis estudiantes. Bueno, digamos, cómo es volver a clase con todas esas distancias sociales. Miren, ¿no? Un distanciamiento social que, por favor, comprendan que sí, estoy de acuerdo, son cuestiones sanitarias, de cuidados mutuos, pero ¿cuánto afecta todo esto, ¿no? A nuestras relaciones interpersonales? La verdad que en mi caso, respecto a amigos, a familia que tengo lejos, incluso, la verdad que, y ni qué hablar a mis estudiantes, esto ha sido como una grieta, un tajo, ¿no? Que, ¿cómo olvidar luego todo esto que ha sucedido, ¿no? Bueno, miren, me comunico con ustedes para poner de alguna manera dos cuestiones, eh, echar un poco de luz sobre dos cuestiones. Una tiene que ver con cuestiones conceptuales. Fíjense que estamos deliberando respecto a qué significa la equidad como un término implementado por el mercado en un nuevo glosario pedagógico, pero también en otros glosarios sanitarios, económicos, sociales, cultural en general. La equidad se instala como un concepto del neoliberalismo, pero un concepto potente para trabajar con la intencionalidad de siempre ir achicando las diferencias. No obstante, como yo les decía, en algún momento todo concepto introducido por el mercado debe ser puesto bajo algún análisis, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué es tan importante? Ya hemos tirado algunos hilos para poder tramar ese concepto de equidad y hemos visto que, a diferencia de la igualdad, la equidad siempre necesita de compensaciones. Mis queridos, si algo es igualitario, no necesito que compensar a uno. Si todos tienen las mismas posibilidades de acceder a la escuela, no tengo por qué compensar, ¿no? Compensar entonces no es igualar. Igualar es algo definitorio. Igualar es algo que se instala en una persona, en un seno familiar. En cambio, la compensación siempre es una especie de prótesis. Fíjense si yo hiciera el mismo análisis con el boleto educativo gratuito. Una medida política que yo la auspicio, chicos, es fundamental, fue impresionante. Miren, está tan devaluada la política que cuando en eso fue el gobernador de la Sota quien promovió esta política educativa, la verdad tan importante que ha sido y sigue siendo para todos, ¿no? Profesores y estudiantes. Y yo recuerdo cuando él lo menciona como base, digamos, de campaña, y a mí me causó gracia, porque dije, no lo va a hacer, no lo va a hacer. El luchar por el boleto educativo tuvo que ver incluso en este país con muertes de estudiantes, como sucedió la famosa Noche de los Lápices, que ya en algún momento lo vamos a ver. Era un grupo de chicos de una escuela secundaria que pedía eso, el boleto educativo para ir a la escuela. Bueno, esos chicos hoy están desaparecidos, salvo uno de ese grupo. De manera que ya verán, es como una medida, pero sin embargo la política está tan devaluada que se llevó a cabo esa medida, pero sin embargo no tomó la resonancia. Yo por ahí en otras provincias cuento que lo tenemos y ni siquiera saben, o sea, y les resulta muy raro, dicen, pero ¿cómo en Córdoba? Porque es una medida fundamental. Pues bien, pero no es una medida igualitaria, sino es una medida compensatoria. Es una medida que vino a compensar un desfasaje impresionante entre los estudiantes. Bien, pongamos el caso de los cajones. Ustedes vieron que en la igualdad serán todos iguales para todos, mientras que las compensaciones son diferentes. Bueno, ese cajón más alto ha sido el boleto educativo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quito ese cajón? ¿Qué pasa si sucede eso? Los dejo pensando sobre eso, ¿no? Para que vuelvan al documento y sigan de alguna manera tramando un poco más este concepto. Otra cosa que les quería decir es sobre la década de los 90. ¿Por qué también pudo suceder lo que sucedió? Ustedes ya han visto donde se vendió todo, que se venda el petróleo, chicos, que se vende el petróleo, ¿no? Yacimientos petrolíferos fiscales, que fue una lucha que la inició Irigoyen por nacionalizarlo, no lo logró, eso se logra con Perón, pero de todos modos, digamos, siempre fue una lucha
para sostener esto, y sin embargo en los 90 se vendió y no hubo gente en la calle pidiendo, hubieron muchas protestas en los 90, pero no, a ver, esto era, nos están vendiendo las joyas de la abuela, no nos pueden vender esto, ¿no? Por eso yo les pongo ahí en el Genial, ¿y qué sucede después de la fiesta? Bueno, sí, se vendió todo, nos hicimos una gran fiesta, y después, ¿qué pasó? Esto también yo quería plantearles que esto se pudo dar porque está en boga lo que es una nueva modalidad de capitalismo. El capitalismo en sus inicios fue un capitalismo mercantil. Tuvo que ver con eso, compra y venta de mercaderías, comprar las especies de no sé qué lugar de India, comprar los productos agropecuarios de Argentina, eso es, compro, vendo, ¿no? Luego se transforma esa matriz productiva y se transforma en producir en la industria. Es decir, el capitalismo se transforma en un capitalismo industrial, ¿sí? Acá lo vamos a ver en la década del 40, en Estados Unidos décadas antes, mucho antes también en Europa, pero tuvo que ver con esto, con cambiar la matriz productiva. Ya no se trata solamente de comprar y vender especies, que era, fíjense ustedes, como un grado más alto de lo que anteriormente era el intercambio, ¿no es cierto? Justamente reemplazó al intercambio, el trueque reemplazó el capital, el mercado. Pero luego, digamos, ese capitalismo mercantil se transforma en capitalismo industrial, y luego en los años 80 o 90 hay una nueva transformación de la matriz productiva y el capitalismo se transforma en capitalismo financiero. El capitalismo financiero, cuyos actores fundamentales son los bancos, tiene que ver con ya no con producir, ya sea comprando o vendiendo mercaderías, ya sea a partir de las fábricas en el capitalismo industrial, sino a través de la especulación. Y por eso que los actores fundamentales son los bancos. Ustedes ya saben cómo puede haber, lo conocemos todos, no sé cuántos dólar blue, dólar turista, voy a comprar alguna mercancía y bueno, la puedo comprar en 12 cuotas sin interés. Ustedes y yo sabemos que no existen las 12 cuotas sin interés, que siempre el banco, y así digo, hay toda esta cuestión de la producción a partir de que lo que se juegan son intereses, son especulaciones de intereses con el dinero, ¿no? Incluso este capitalismo es el que hoy está virando a una zona, a una fase más compleja, que es lo que ya venían muchos sociólogos y economistas adelantando, que es el capitalismo plástico. Está dentro del capitalismo financiero, pero tiende a desaparecer el billete y ser reemplazado por todo, absolutamente todo en línea. Se habla de plástico por la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Pero fíjense que hasta la propia tarjeta de crédito puede estar desapareciendo cuando uno está pagando todo, absolutamente todo en línea. En el marco de ese capitalismo financiero y especulativo es que se pudo, digamos, hacer esas transformaciones tan brutales que se hicieron durante los años 90. Esas dos cuestiones quería plantear respecto a lo conceptual para que puedan cerrar mejor un poco todo cómo llegamos a esto en los 90. ¿Por qué llegamos a esto? Porque hubo también transformaciones que tienen que ver con políticas internacionales. Nunca es posible mirarse a uno mismo como país, como nos pasa como personas, sin poder entender el contexto. Somos lo que somos en función a una red, ¿no? de una trama vincular, ya sea con países internacionales, ya sea con políticas de estados internacionales. Entonces, poder mirar que eso sucedió también en el marco de decisiones, como ustedes vieron en el video de la doctrina del shock, ¿no? Como en ese momento un premio Nobel fue impresionante porque él fue lo que él dice básicamente es eso, ¿no? Hay que aplicar las medidas más severas económicas cuando la gente se encuentra en shock. Y es por eso también que, ojo, en este momento, porque estamos todos en shock. Él además dice algo muy interesante, el shock pasa rápido, la gente despierta rápido del estado de shock. Por eso él dice, las medidas tienen que ser inmediatas, porque después la gente despierta. Ustedes vieron en ese video, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, cómo las medidas fueron tomadas esa noche, sin ninguna participación del Congreso. Las toma Bush directamente, unidireccionalmente. A los 15 días los norteamericanos estaban en la calle reclamando que no querían esa guerra, pero en ese momento no se dieron cuenta, al contrario, ¿no? Estaban avalando la política de ese presidente.
De manera que así es interesante que ustedes puedan interpretar, porque si no, no podemos llegar a entender que fue Menem solamente por un presidente hacer eso, no. Cuando hablamos de cualquier, no son los presidentes, son los modelos de estados a los que esos presidentes adhieren para ponerlos en funcionamiento en sus gobiernos. Entonces, allí es donde tenemos que poder ver cuáles son los significantes de ese modelo de Estado, ¿no? Este modelo de Estado de Menem, que es neoliberal, que es en el que estamos en este momento, aún con los matices que en algún momento hubo, nunca pudimos salir del modelo neoliberal. Bien, por otro lado, decirles cómo sigue el derrotero de esta materia. En este caso vamos a tener un cierre de este primer semestre. Ustedes vieron, hicimos un salto histórico porque el tiempo de la historia es disruptivo, entonces lo podemos hacer. Hicimos un salto desde la década del 30 hacia 1980. Nos salteamos el gobierno peronista, la dictadura, vamos a volver a él. Ya dijimos, el tiempo va, viene, la historia va y viene. Hicimos este salto disruptivo. Ahora bien, ustedes van a cerrar entonces este primer semestre con un trabajo que tiene que ver con TICs. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesores, algunos ya son profesores y saben que hoy, a partir de esto, ya la escuela no va a ser más la presencialidad absoluta, sino que va a haber una mixtura entre virtualidad y presencialidad. Y ustedes tienen que poder trabajar con las TICs. Todos aprendemos, pero tienen que empezar. Yo sé que ustedes me hacen por ahí, me han hecho unos mensajes al principio que hasta me causaban gracia, me decían, ay, profe, yo no entiendo nada de tecnologías. A ver, las tecnologías se aprenden, son lo más intuitivas posible. Los ingenieros trabajan en eso, en hacerlas cada vez más intuitivas. Entonces, por favor, acercarse más a las tecnologías. El cierre de este primer semestre va a tener que ver con un video de 10 minutos que ustedes van a elaborar en grupo, cuyo guión les va a pertenecer a ustedes y va a tener, por supuesto, para todos los grupos, el tema va a ser la educación, el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Para armar el guión de ese video van a asirse de todo lo que hemos trabajado, más algunos pequeños videitos que yo les voy a compartir ahora para ver, por ejemplo, qué fue la normalidad antes. A ver, alguien que dice que era tan normal antes, bueno, a ver, ustedes van a ir recabando todo y con ello van a elaborar un guión entre los integrantes del grupo, ¿sí? Es el título del video que sea lo más creativo posible, la forma de hacerlo el video como ustedes quieran, el guión como ustedes quieran, son libres de pensar. Es lo que para mí es la manera de aprender y van a abordar esa temática, ¿sí? Como ustedes quieran hacerlo. Lo único que les voy a pedir, que al final del video, los créditos, vieron, es decir, quién hizo ese video y demás, ustedes, yo necesito sus voces. Si quieren sus imágenes también, así una sola imagen o si no importa si no está la imagen, pero sí las voces de ustedes diciendo, bueno, soy Juan, y para mí el derecho a la educación es esto. Soy Ana y para mí el derecho a la educación es esto. Puede estar solamente con vos, pero va a terminar con ustedes poniendo en palabra una frase, una oración sobre el derecho a la educación. Para hacer este video, para elaborar este video, van a tener hasta el 17 de julio con esto de que los tiempos en la pandemia tienen que ser tan amplios. Pero a ver, hay grupos que yo les agradezco y porque ese contrato pedagógico que yo les planteé al principio, yo soy responsable, pero espero de ustedes lo mismo, lo han logrado tal cual. Y hay otros que están trabajando casi al último. No, justamente ese mes, ese más de un mes que vamos a tener ahora, es para que ustedes a ver, puedan ir trabajando pensando, a ver, hoy me organizo para hacer esto. A ver, por favor, organícense, pero no dejen para último momento, ¿no? Porque ahí está el punto que después de quiebre. Hoy es 16 de junio, recibo un mensaje de un estudiante, un grupo que me dice, profe, estoy viendo el primer trabajo con otra persona más, pero lo que pasa es que tenemos muchas cuestiones. Bueno, pero yo no les había dado un trabajo para 2 semanas, era para un mes, pero para un mes para que ustedes puedan tener ese ritmo de trabajo. Así que les pido por favor compromiso en eso. Yo además les estoy dejando en los documentos comentarios al margen para que ampliar, les amplío, incluso les he ampliado casi todos los casos el tema de la reforma universitaria. Bueno, entonces, pero para ello necesito que ustedes produzcan, ¿no? Felicito porque la mayoría lo ha hecho y la verdad que es impresionante cómo han trabajado, pero hay otros que no y a ellos les pido más compromiso. Bueno, finalmente eso, yo obviamente les voy a
sin lugar a dudas, plantear cómo va a ser ese trabajo. Les voy a dar una serie de preguntas orientadoras para que ustedes lo hagan. E insisto, lo que he estado escribiendo sobre la presentación del trabajo, que es tan importante que nosotros podemos ver las realidades de las aulas en función a todo el contexto, porque si no, las materias no tienen especial sentido. Una física enseñada como ejercicio, arrancada de la realidad, ¿qué sentido tiene para un chico cuando estamos rodeados de física, ¿no? Yo siempre, es tan hermosa esa materia, y por qué para mí, por ejemplo, la física, la matemática, chicos, quedó siendo como, la matemática y la física para mí fueron básicamente hacer ejercicios interminables, que no tenían en la realidad, en ningún contexto, ninguna relación con el contexto. Entonces les pido, a ver, ¿por qué es importante que ustedes aborden estas cuestiones y por qué hoy el tiempo de pandemia? Por esto que les estoy diciendo, y porque siempre, absolutamente siempre, las materias de física, lengua, geografía y matemática van a tener sentido para sus estudiantes si ustedes pueden conectar esos saberes de los chicos con los saberes del mundo. Bueno, creo que nada más. Les voy a plantear el trabajito este. Es un videito, 10 minutos como máximo de duración. Y una cosa importante. Voy a hacer un repositorio acá en el Bolívar. Con otros cursos voy a trabajar una revista que se llama Vivir para Contarlo. Y esto, dentro de ese gran título, Vivir para Contarlo, va a ir la revista y va a ir estos videos. Y esto va a ser remitido al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque yo estuve trabajando muchos años en capacitación docente y sé que por ahí se produce, por la necesaria distancia que hay, ¿no? Como casi digamos, una relación asimétrica entre lo que está pasando en las instituciones verdaderamente y lo que está pasando, lo que está pensando el Ministerio para los institutos de formación docente. Así que me va a parecer re importante que ellos vean cómo trabajan, la calidad de estudiantes que tienen los institutos de formación docente, por esto que también una vez les decía, porque todavía sigue habiendo esa confusión en que estas instituciones son terciarias, no universitarias, cuando ya hace años, desde 2004, que están dentro de la educación superior, y para romper un poco esos mitos que hay de que acá tanto los profesores como los estudiantes como que bajamos el ritmo a la calidad de los trabajos. Así que los invito a eso. Cualquier duda, por supuesto que voy a estar atenta. Les dejo un beso a la distancia y bueno, espero que sigamos, no sé cómo. La verdad que me quedo sin respuestas a esta realidad. Les dejo un abrazo y nos estamos